hemos estado hablando de la historia transformadora y hemos visto que esta historia tiene el poder para transformar vidas personales. Puede sacar comunidades de la pobreza y tiene capacidad para construir naciones, naciones libres, justas y compasivas. Hemos estado viendo la amplitud de esta historia. Si pidiera que se le dijese en pocas palabras de qué trata la Biblia, lo único que tendría que hacer es recordar 4 palabras. Y esas 4 palabras, entresacadas, refieren la naturaleza misma de la narrativa bíblica. Y esas 4 palabras son la creación, la caída, la redención y la consumación. Y eso es lo que hemos estado examinando. Quiero centrarme por unos minutos en la palabra consumación. Muy a menudo se habla hoy en la iglesia de la creación, la caída y el retorno de Cristo. Pero tenemos un modelo falso y pensamos que el mundo va a empeorar más y más y cuando ya esté muy mal, Cristo regresará. Yo uso adrede la palabra consumación para cambiar de idea y pensar confiadamente en los últimos tiempos. Dios actúa en la historia. Está actuando para cumplir sus propósitos. Cuando llegue el fin de la historia, se consumará lo que Dios ha estado haciendo. Recuerdo hace algunos años, cuando trabajaba para la Fundación contra el Hambre, mi amigo Davis Evans me pidió que fuera a visitarle en Bolivia. Él era director de la Fundación contra el Hambre en ese país. Me dijo que estaba teniendo algunos problemas con el personal, me pidió si podía ir a verle para reunirme con él y con el personal y le dije que sí. De modo que fui a Bolivia y una vez allí le pregunté, Dave, ¿cuál es el problema? Me dijo que su problema es que tenía un personal cristiano. Yo le dije que eso era bueno. ¿Por qué iba a ser un problema? Él me dijo que no, porque iban a la iglesia los domingos. ¿Eso es bueno? No. Él dijo, eso no es bueno. ¿Pero por qué? Porque el pastor predica en la iglesia que las cosas no van a ser más que empeorar y cuando ya estén muy mal, entonces regresará Jesús. La misma gente que viene el lunes a la Fundación contra el Hambre es la que enviamos a las comunidades. ¿Y qué deberían hacer? Deberían ayudar a mejorar la comunidad. Están ahí para forjar el desarrollo de la comunidad. Muchos lo han pasado mal porque se preguntan si el trabajo que reanudan los lunes va a retrasar el retorno de Cristo. Y Dave no estaba bromeando. Es realidad para muchos cristianos que piensan que las cosas van a ir de mal en peor y cuando estén realmente mal, entonces vendrá Cristo. Él vendrá, por lo cual no tenemos que hacer nada, solo sentarnos a esperar el regreso de Cristo. Este es un paradigma falso. Tenemos que ver que Dios actúa en la historia. Su reino viene. Tenemos responsabilidad en la venida de Cristo. Como vimos hace poco en Mateo 28, 18 al 20, donde se nos insta a discipular a las naciones. Dios quiere que las naciones sean transformadas, de manera que Él está actuando y nosotros hemos de trabajar. Cuando Jesús vuelva, todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que Él ha estado haciendo será consumado. De modo que esa es la amplitud o la anchura de la narrativa bíblica. Pero esta narrativa también tiene profundidad y es el sentido de la historia.
Toda cultura tiene una historia y toda cultura responde a ciertas preguntas, como qué es verdadero, qué es bueno y qué es hermoso. La Biblia responde a dichas preguntas. A menudo los cristianos no pensamos en estos términos, pero deberíamos hacerlo porque la Biblia tiene profundidad, además de amplitud. Responde a las cuestiones básicas de la vida. ¿Qué es bueno? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es hermoso? La Biblia también plantea y responde preguntas como ¿qué significa ser humano? ¿Hacia dónde avanza la historia? ¿Y cuál es la naturaleza de la creación? De modo que la Biblia tiene amplitud y tiene profundidad. La profundidad es la cosmovisión, explica el sentido de la historia. En este gráfico podemos ver tres cosmovisiones muy diferentes si se consideran todas las religiones, todas las filosofías que hay en el mundo y se destilan su contenido para obtener su esencia. Tendríamos tres posibilidades básicas. Tendríamos animismo, secularismo y teísmo bíblico. Ocurre como con las bebidas, leche, gaseosa y vino. Todos son líquidos para beber. Son bebidas de una u otra clase, pero muy distintas. Por ejemplo, hay surtidos de leche, leche desnatada, con chocolate, leche con fresas, leche entera. Pero, ¿qué hace que la leche sea leche? Hay miles de tipos de vino, pero ¿qué hace que el vino sea vino? ¿Y qué hace que la gaseosa sea gaseosa? Tienen en común que son líquidos. Son bebidas y las disfrutamos. La pequeña porción destilada que queda cuando hierve es lo que distingue al vino de un refresco o de la leche. Y cuando hablamos de cosmovisión, descendemos a este nivel. Una persona podría dedicar toda su vida a estudiar filosofía o religión y nunca examinar todas las religiones y filosofías del mundo. Pero si uno atiende a tres formas básicas, ha cubierto todas. Estas tres cosmovisiones destilan todas las religiones y filosofías del mundo. La primera cosmovisión es el animismo. El animista cree que el universo es espiritual en última instancia. En efecto, algunos animistas llegan incluso a afirmar que la realidad es mera ilusión. Esto es el hinduismo. El hinduismo observa el mundo en que habitamos y exclama que este mundo no existe. Es solo un sueño en la mente de Dios. Cuando uno duerme la noche y piensa que lo que sueña es real y luego despierta, se da cuenta que solo estaba soñando. Todo ello es un sueño en la mente de Dios. Lo que es real es el ámbito espiritual. El ámbito físico no existe o no es importante. Los secularistas sostienen una concepción totalmente distinta. Ellos creen que no hay realidad espiritual. No existe Dios, ni ángeles, ni demonios. Lo único que existe es la naturaleza. Y los seres humanos son solo parte de la naturaleza. Hemos llegado a ser a través de la evolución, pero en el fondo no somos más que materia. Porque no hay
realidad espiritual. La tercera cosmovisión es la concepción de este libro. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta cosmovisión afirma que Dios es real. Hay un ámbito espiritual habitado por los ángeles y los demonios. Y Dios creó el universo físico, que es real, y Él declaró que es bueno. Y el ámbito espiritual y el físico no están separados, sino incorporados. Hay una relación entre lo espiritual y lo físico. Estas tres cosmovisiones conciben a los seres humanos de forma radicalmente distinta. También contemplan el tiempo y la historia de muy distinta forma, así como la naturaleza de la creación. En los próximos minutos me gustaría examinar cómo estas tres cosmovisiones conciben al hombre, la historia y la naturaleza en formas radicalmente distintas. Empezaremos a ver qué significa ser humano. Veremos que el animismo observa a un hombre o una mujer y afirma que en el fondo son seres espirituales. Alguien ha dicho que el ser humano es como un espíritu que habita en una máquina. Lo real, lo importante, es el espíritu. En las sociedades animistas, los espíritus habitan en los animales, en los bosques, en los árboles, en los seres humanos. Entonces, ¿qué significa ser humano? Significa tener espíritu. Por otra parte, el secularista afirma que no existe el ámbito espiritual, así que ser humano significa ser animal. Hemos representado esto con una boca y un estómago. Somos consumidores de recursos como cualquier otro animal. En el fondo, no tenemos alma ni espíritu. Lo único que tenemos es cuerpo y cuando morimos, todo se acaba. Lo que vamos a hacer ahora es examinar la concepción bíblica del ser humano. Me gustaría antes de empezar la siguiente sesión que usted piense en la historia que anima a su cultura. No importa cuál sea su país, tiene una historia cultural. ¿Qué historia es esa? ¿Es de concepción animista, secular o de concepción bíblica? ¿Cómo le afecta personalmente esta cosmovisión?